de ohm está representada por la siguiente fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, el valor de la resistencia? Tenemos esta otra fórmula. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, dividido intensidad. ¿Qué pasa si la incógnita es la intensidad? Intensidad es igual a voltaje dividido la resistencia. Entonces tenemos tres fórmulas que nos permiten calcular, en una la intensidad, en otra la resistencia y en otra el voltaje. Tenemos tres fórmulas y tres incógnitas. Las unidades de cada una es, el voltaje es volt y se representa con una V mayúscula, la intensidad ampere y es una A mayúscula, y la resistencia se representa en ohmios, de esta manera. Vamos con un ejemplo, vamos a realizar un ejemplo de cada uno. Después el resto se repite, son todos iguales y no hay nada que no vayamos a explicar en este video. Vamos a un ejemplo, me dice, vamos al que dice 3. Calcular la resistencia, o sea que mi incógnita es la resistencia, ustedes agarran y ponen datos, R, en un signo de pregunta, porque es lo que me pide. Calcular la resistencia, con una intensidad, ahí fíjense que me dice 5 amperios, y una diferencia de potencial, o sea, el voltaje, 10 volt. Regresamos a la hoja y observamos que como datos tenemos resistencia, porque me decía calcular la resistencia, o sea, esa es mi incógnita. Después me daba como dato la intensidad, 5 amperes, y el voltaje, que él decía una diferencia de potencial, no me decía con un voltaje, pero yo me doy cuenta al leer el problema y también me puedo dar cuenta por la unidad, decía 10 volt, y dijimos que anteriormente todo lo que tenga volt es voltaje, entonces me puedo dar cuenta con la unidad. Por lo tanto, si yo lo que tengo que averiguar es la resistencia, ¿cuál de las tres fórmulas voy a utilizar? La que vamos a utilizar es esta, que es la que se ajusta a resistencia, para poder calcular resistencia. Entonces, resistencia es igual a voltaje dividido la intensidad. Ahora, estos datos lo vamos a reemplazar en esta fórmula. Entonces, resistencia es igual, en lugar de V de voltaje, van a escribir 10 volt dividido, en lugar de intensidad, en lugar de la I, vamos a escribir 5 amperes. ¿Sí? Finalmente hacemos 10 dividido 5, obtenemos como resultado 2, y recuerden que dijimos que la resistencia tiene esta unidad, entonces no olvidar la unidad. Ya está. Es muy fácil, son muy cortitos estos ejercicios. Ahora, vamos a otro que tengamos que calcular, por ejemplo, intensidad. Volvemos a la hoja. Dice, calcular la intensidad, estamos en el número 5, que lleva una corriente eléctrica por un circuito en el que se encuentra una resistencia de 25 ohmios y que presenta una diferencia de potencial entre los extremos del circuito de 80 volts. Entonces, copiamos los datos. Datos. Me dice que tenemos que calcular la intensidad, por lo tanto escribimos la I con un signo de pregunta, que tiene una resistencia de 25 ohmios y que tiene un voltaje, ¿sí?, de 80 volts. Volvemos a la hoja y de las tres fórmulas yo voy a utilizar la que tengo que calcular intensidad. Entonces voy a utilizar esta, ¿sí? Esta es la fórmula para este ejercicio. La fórmula dice que la intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Por lo tanto decimos que intensidad es igual a voltaje 80 volts dividido 25 ohmios en lugar de la resistencia. Entonces, recuerden que cuando dice ohmios tienen que hacer ese símbolo. Y como resultado obtengo, ustedes utilicen la calculadora, 3,2. Y dijimos que intensidad está en amper, entonces al final ponemos la A de amper.
Entonces, vamos acá, ya aprendimos a hacer el de resistencia, aprendimos a hacer el de intensidad y nos quedaría por calcular uno que tenga volt. Vamos acá al que dice 2. Calcula el voltaje, el que dice número 2, entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos con datos. Ya sabemos que voltaje es mi incógnita. También sé que tiene una resistencia de 10 ohmios y tengo que un voltaje, un amper, la intensidad es 4 amperes. Volvemos a la hoja y acá tenemos los datos. Entonces, dijimos que la fórmula es voltaje igual a intensidad por resistencia. Volvemos, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Decimos que voltaje, bueno, no copiamos nada, es la incógnita, intensidad 4 amper, resistencia 10 ohmio. Entonces, al hacer la multiplicación, vamos a obtener como resultado 40. Y recuerden que habíamos dicho que el voltaje tiene una unidad volt, o sea que al final ponemos el volt. Estos son los 3 casos que pueden aparecer en los ejercicios. Nada raro, no más que esto. No hay que realizar pasajes de unidad, por lo tanto ya está listo para trabajar con las 3 unidades: voltaje, amperímetro y ohmios. Y las fórmulas son las que tienen acá. Una forma fácil, o si buscan algún video, también se pueden encontrar con un triangulito, ¿sí?, que dice dir, así, de esta forma. Este triangulito es una ayuda de memoria para no olvidar la fórmula. Entonces, si yo quiero averiguar el valor de voltaje, tapo voltaje y me queda intensidad por resistencia. ¿Por qué me queda por? Porque están al lado. Intensidad está al lado de resistencia, entonces es por. Si yo quiero calcular resistencia, tapo la R y me queda que resistencia es igual a voltaje dividido la intensidad. ¿Por qué dividido? Porque está uno abajo del otro. Entonces resistencia es igual a voltaje dividido la intensidad. Fíjense que lo tapo, queda voltaje, intensidad. Ahora, si tapo intensidad, me queda que es voltaje dividido resistencia. Ese puede ser una ayuda de memoria para recordar la fórmula, ¿sí? Entonces tapo intensidad y me queda voltaje dividido resistencia.